Bueno, continuando con la exposición de nuestro grupo, nosotros, bueno, eh, vamos a hablarles sobre la lectura de Arrancarle los dientes al trópico, ambiente, enfermedad y el problema sanitario de Estados Unidos en Panamá entre 1904 y 1914, escrito por Paul Souter. Bueno, para continuar, pues podríamos catalogar a Panamá como la única vía creada por el hombre que une a los océanos, que en este caso vendrían siendo el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Además, también debemos recordar que el proyecto de construir un canal en Panamá fue ideado por Francia en 1880, proyecto que sería estropeado por motivos económicos, políticos, problemas de salubridad, de higiene y además las enfermedades tropicales que pues hasta el momento eran desconocidas. Cuando la construcción del canal pasó a manos de Estados Unidos en 1903, pues no solamente se logra culminar la construcción del canal, sino que también se contribuyó en gran escala al avance y al desarrollo de la medicina tropical. Y bueno, pues este artículo, este escrito, lo que busca es analizar la forma en que los estadounidenses conceptualizaron los trópicos de Panamá y el modo en que dicha conceptualización, digamos que orientó la política y en especial la política sanitaria durante el periodo de la construcción del canal. En una importante medida, la enfermedad era un problema creado por las profundas transformaciones ambientales y sociales generadas por la construcción del canal y aquello que los estadounidenses percibían como problemas que tenían conexión con el ambiente tropical, pues eran en gran parte un problema que se generó por ellos mismos. El desarrollo de la medicina tropical a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX, particularmente en lo relativo a las teorías sobre el papel del mosquito en la transmisión de enfermedades, básicamente condujeron a los estadounidenses a una revolución médica con potentes lecciones sanitarias. Digamos que toda esta problemática de enfermedades fue un plus que supo aprovechar muy bien Estados Unidos, ¿no? Al momento de hablar del Canal de Panamá en la literatura americana, se cataloga el suelo panameño como los trópicos o el mundo tropical. En el uso discursivo propio del siglo XIX y principios del siglo XX, los trópicos figuran en un lugar definido en estricta oposición a las regiones templadas del mundo. Los escritores describían el clima, la flora, la fauna, las personas y razas y las enfermedades de los trópicos como exóticas, problemas que debían ser resueltos. El intento francés de construir un canal istmico a finales de la década de 1870 encajó nítidamente en esta tendencia más negativa, como prueba de que Panamá era un lugar potencialmente mortal. La compañía francesa introdujo miles de trabajadores en el istmo que en su mayoría eran negros de las Indias Occidentales, muchos de los cuales murieron. A finales del siglo XIX, la idea de que ciertas razas estaban especialmente bien dotadas para trabajar en condiciones extremas de calor y humedad era una teoría que surgió desde comienzos de la expansión europea. La gente de origen africano era señalada de ser inmune a las enfermedades tropicales y por tanto estaba destinada al trabajo físico en las regiones del trópico. Estas creencias fueron clave en el discurso sobre la tropicalidad y en la evolución de economías esclavistas en el hemisferio occidental. La malaria, pues, es una enfermedad de origen africano. Se torna endémica en muchas regiones tropicales de América
donde pasó a ser parte de la vida cotidiana. Y la fiebre amarilla pues también es de origen de África. Es una enfermedad muy diferente, normalmente es de naturaleza epidémica y otorga a quienes sobreviven una inmunidad permanente a nuevas infecciones. Bueno, en ambas situaciones, que eran de ascendencia africana tenían ciertas ventajas sobre quienes eran de origen europeo o estadounidense, aunque pues la mayor parte de dichas ventajas no tenía nada que ver con la raza. El hecho de vivir en un ambiente en el que la malaria es endémica puede ayudar a un selecto grupo poblacional para tener, digamos que, mayor capacidad para luchar contra la enfermedad. Y pues es que los cuerpos que son o eran menos capaces de crear anticuerpos para cambiar y combatir la enfermedad tendían a morir a una edad más temprana. En las áreas en que la malaria es endémica, y pues esto hacía creer o creaba una ilusión de que la población adulta era inmune a la enfermedad. Entonces esto digamos que trajo un resultado de una mortalidad infantil muy elevada. Eh, digamos que esta idea de inmunidad racial no encaja con las tasas de mortalidad de malaria entre las personas de origen africano en lugares como Panamá. En el caso de la fiebre amarilla, la aparente inmunidad racial también era el resultado del ambiente de la enfermedad. Tal inmunidad adquirida bien podría haber prevalecido entre personas de origen africano que había crecido en el Caribe y en Panamá. Y pues la resistencia no era en modo alguno universal. O sea, no tenía nada que ver la raza y pues debía ser obtenida de nuevo en cada generación. La gente de origen africano mostraba tasas de mortalidad por fiebre amarilla muy inferiores y pues una vez contraída la enfermedad, las razones de esta capacidad de sobrevivencia no son comprendidas aún, pero la estadística sugiere que con bastante claridad un diferencial significativo entre las tasas de mortalidad de negros y de blancos, aunque entre las tasas de infección no era muy clara la estadística que se llevaba a cabo en ese tiempo. Y bueno, pues Kenneth Kipler supone que la capacidad de muchos negros para sobrevivir a la enfermedad es una capacidad que sugiere que según él es hereditaria, pero probablemente el resultado de haber vivido en África Occidental, eh, un ambiente en el que la fiebre amarilla era endémica, pues favorecía mucho a que esas estadísticas de que hubiesen menos negros muertos que blancos por esta enfermedad, pues haya sido un factor importante. La tuberculosis y la neumonía asolaron a los trabajadores que no eran blancos, incluso después de que la zona del canal fuera transformada por las políticas sanitarias estadounidenses o quizás debido al modo en que ocurrió esta transformación. La neumonía era un problema de especial gravedad entre los trabajadores del canal, pues que desempeñaban sus labores durante largas horas en condiciones de gran humedad. De hecho, la neumonía fue la principal causa de muerte entre los trabajadores del canal en cada uno de los años para los que se tiene registro, ¿no? Y es que pues durante los años iniciales de la construcción del canal por parte de Estados Unidos, las tasas generales de mortalidad entre los trabajadores negros fueron 3 veces mayor que las de los trabajadores blancos.
y pues más o menos hacia 1908 ciertas reformas básicas como la instalación de secadoras cerca de los alojamientos de los trabajadores habían reducido la mortalidad entre trabajadores negros a la mitad. El análisis de este texto nos habla de que uno de los grandes temores de los funcionarios estadounidenses durante y después de la construcción del canal era el de que las nuevas rutas de comercio actuaran también como vectores de la enfermedad, utilizando lo que otros habían designado como el modelo de una ciudad-puerto, como lo puede ser el Callao en Perú, por ejemplo, para el control de enfermedades. Los funcionarios estadounidenses, digamos que buscaron crear en Panamá una zona sanitaria que no amenazara a otros puertos con enfermedades ni que fuera susceptible a enfermedades provenientes del exterior. Sin embargo, digamos que al ser aceptada la teoría del papel del mosquito en la transmisión de la malaria y la fiebre amarilla, los funcionarios estadounidenses trasladaron su comprensión del origen de estas fiebres tropicales desde el ambiente tropical mismo a lo que era un elemento de dicho ambiente, el mosquito y los sitios en que se reproducía. La teoría del mosquito, digamos que funcionó como una versión más sólida y más refinada de la teoría miasmática de la transmisión de la enfermedad. Esta teoría miasmática, recordemos que centraba su atención en las emanaciones provenientes de ambientes cálidos, húmedos y pantanosos, atribuyéndoles la causa de las fiebres tropicales. La malaria es una enfermedad que puede existir tanto de forma endémica como epidémica. En una situación endémica, la incidencia de la malaria es más o menos constante debido a una gran medida de condiciones consistentes de transmisión. Tales condiciones incluyen un clima consistente a lo largo del año, característico de zonas tropicales, y la estabilidad de las poblaciones humanas y la ausencia de cambios ambientales, digamos que pueden alterar de manera radical la capacidad de reproducción de los mosquitos. Y la malaria se vuelve epidémica en condiciones en las que la transmisión y la infección ocurren en olas. La malaria epidémica puede tener un origen estacional, a menudo, por ejemplo, durante los meses cálidos de verano en regiones subtropicales y templadas. Sin embargo, otras condiciones también pueden producir malaria en forma epidémica, por ejemplo, un radio aumento del número de personas carentes de inmunidad en la población local o un incremento en el éxito reproductivo de los mosquitos vectores. Estas dos últimas condiciones ocurrieron en Panamá. La fiebre amarilla se torna epidémica cuando un humano infectado llega a un área urbana en la que existen poblaciones muy densas tanto de humanos como de moscos vectores. La, a diferencia de la malaria, la fiebre amarilla no persiste por largo tiempo en sus huéspedes humanos, y puesto que quienes sobreviven a la enfermedad se tornan inmunes, la fiebre amarilla se presentaba a menudo en forma, digamos que en forma virulenta de epidemias que agotaban rápidamente la población de huéspedes humanos carentes de inmunidad y desaparecían después durante una o dos generaciones. Mientras que la malaria fue y sigue siendo una enfermedad latente, la fiebre amarilla, digamos que tendía o tiende a ocurrir en dramáticas
conflagraciones, por decirlo de alguna manera, y era una enfermedad especialmente temible en un contexto de transporte y comercio interurbano. La fiebre amarilla resultó ser una enfermedad mucho más fácil de controlar que la malaria. Digamos que una vez que se confirmó el papel del mosquito vector, sobre todo mediante campañas específicamente dirigidas contra el mosquito, la colocación de pantallas de tela metálica en las ventanas y la modernización del abastecimiento de agua y la infraestructura urbana ayudó mucho a que este control pues fuera mucho más efectivo y mucho más rápido, ¿no? La movilización estadounidense en Panamá, digamos que produjo las mismas condiciones ideales para la fiebre amarilla, una rápida urbanización, introducción de gran número de personas carentes de inmunidad y contacto comercial con áreas de fiebre amarilla endémica o epidémica. Digamos que la política sanitaria estadounidense tuvo un buen éxito en mitigar la enfermedad. Aún así, el control de la fiebre amarilla en esas circunstancias fue celebrado como una conquista tropical y una victoria sobre la naturaleza en lugares tropicales pues, como lo es Panamá o como lo era Panamá en ese entonces.